Hola amigos de Visión Política HN, para mí es un gusto continuar con la definición y explicación de algunos artículos de la Constitución de la República. Con este video finalizamos el bloque del 267, al 277. Artículo 272 de la República de Honduras nos habla de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituye para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio en la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Coopera con la Policía Nacional en la conservación de organismos públicos. Efecto a garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de las maletas electorales y demás aspectos de seguridad de proceso. El presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes de las elecciones hasta declaratorio de las mismas. Ok. En ese artículo hay 3 puntos que llaman demasiado la atención. Yo esto lo definí al momento de clase, lo definí con el abogado, con los compañeros, y todos estuvieron de acuerdo que estamos en 2021, acaban de pasar las elecciones internas del país. Hubo un dato curioso que sucedió en esto, el cual es, aquí en ese artículo dice, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de las maletas electorales. ¿Qué fue lo que sucedió en estas elecciones internas? Se reportó que en un municipio de nuestro país, de Honduras, un día antes, las Fuerzas Armadas no quisieron transportar estas maletas electorales porque no tenían cómo hacerlo. No hubo coordinación. Ellos incluso estaban llamando a los partidos políticos de las maletas electorales que fueran ellos a traer esas maletas electorales, y transportarlas a los centros de votación. Cuando en la Constitución de la República ellos son los encargados. Así está estipulado en la Constitución, que ellos son los encargados de llevar todo el material electoral a los centros de votación. ¿Qué pasa? Esto no se planea un día antes, no se planea una semana antes. La misma Constitución, el mismo artículo lo dice, que el presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes de las elecciones. ¿Qué pasó aquí? Pasó un mes. Tuvieron que ponerlas el mes posterior a las elecciones. Pero ¿por qué se da este tipo de problema? Y es por el mal manejo que tienen las Fuerzas Armadas actualmente en nuestro país. Es algo que no lo podemos negar. No lo podemos negar, a simple vista se puede ver. Estamos en una pandemia. No tendría que haber mucha aglomeración de personas, solo transportarlas en autos y todo eso. Pero ellos un día antes estaban llamando a los partidos políticos, de que si ellos llevan una maleta, de un ejemplo, Partido Nacional, ellos están llamando a los del Partido Nacional para que fueran por sus maletas, cuando la responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas de Honduras. Eso se ve muy, pero muy mal. Se está fallando como institución de Honduras. Continuamos. 273. Las Fuerzas Armadas estarán constituidas por el alto mando del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y los organismos que determinen su ley constitutiva. Aquí podemos ver en este otro artículo que las Fuerzas Armadas no están solas. Están constituidas por los altos mandos, por la Fuerza Aérea y Fuerza Naval. ¿Por qué darse ese tipo de problema previo a elecciones? Si se planeó un mes antes todo esto, este protocolo de las elecciones. Aquí lo único que podemos ver es la irregularidad que muestran las Fuerzas Armadas en nuestro país. Que sí estamos en problemas con eso de las Fuerzas Armadas porque no se está cumpliendo lo que la Constitución dice. Yo me pregunto como joven, como ciudadano, ¿por qué existe este libro si de verdad no se va a respetar? Muchos hondureños nos preguntamos lo mismo, pues.
porque aquí nos muestra algo, pero en la actualidad, en lo que vivimos como hondureños, no es así. Y es lamentable. Continuamos. Interesante. Artículo 275. Una ley especial regulará el funcionamiento de los tribunales militares. Ok, y estuve investigando, y esta ley, exceptuándose únicamente las cuentas fiscales y municipales y las causas militares, de las que conocerán los juzgados y tribunales que designen las leyes especiales. O sea que aparte de que ellos tienen todo el respaldo de Fuerza Naval, que tienen el respaldo de otras instituciones, cuentan con una ley tributaria que les da un respaldo a las Fuerzas Armadas de Honduras. Amigos, y continuamos con el artículo 276, que es muy interesante, que dice: los ciudadanos comprendidos en la edad de 18 a 30 años prestarán el servicio militar de forma voluntaria en tiempos de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y democrático. El Estado tiene la facultad de llamarlos a las filas de conformidad con la ley de servicio militar. Perdón. Estamos en siglo XXI. Quien quiere ser policía, quien quiere integrar las Fuerzas Armadas, integrar cualquier trabajo que tenga que ver con la policía y todo eso, uno lo toma, porque actualmente no hay servicio militar obligatorio. En Honduras eso se daba hace años, creo, estuve investigando, que habían jóvenes de entre los 18, 20, 25 años, que si en ese tiempo era obligatorio que las personas prestaran sus servicios y miraban a un adolescente afuera en la calle, ellos lo tomaban y se lo llevaban obligatoriamente a que prestara su servicio militar. Cabe mencionar que esto sí se da en otros países en la actualidad, como ser China. Ahí sí se da bastante esto del servicio militar obligatorio por ciudadano. Aquí en Honduras ya eso ya se perdió, ya no se da esa cuestión del servicio militar obligatorio. Como les digo, si usted quiere ser militar por su propio gusto, usted estudie y hace las pruebas correspondientes para integrar las filas de la policía, de las Fuerzas Armadas o lo que tenga que ver con las instituciones de carácter fuerte del país, se podría decir así. Y para concluir, artículo 277, el presidente de la República de Honduras ejercerá el mando directamente de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante general conforme a esta Constitución, a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables. Ok, el presidente está sobre las Fuerzas Armadas. La Constitución lo dice, pero tenemos un presidente que nos gobierna hace ya que 8 años, pasó por encima de las Fuerzas Armadas y por otras instituciones al ser una reelección que él mismo no la inventó, pues él mismo la aprobó, se podría decir así, con miembros del Congreso Nacional, cuando en Honduras nunca se había hecho eso. Él pasó por encima de las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar que las Fuerzas Armadas son apolíticas, como lo estuvimos leyendo, pero en la actualidad no es así. A mucho policía, a mucho militar le ofende cuando alguien se expresa mal del presidente de la República, y no debería de ser así porque ellos son apolíticos. Ellos lo único que tienen que hacer en una manifestación, en protestas, quizás es no reprimir al pueblo hondureño, porque protestar es un derecho, por si no lo sabían. Protestar es un derecho hondureño, a la protesta, a la manifestación. Pero hay casos que se expresan mal del presidente y ellos se molestan. ¿Por qué se tendrían que molestar si ellos son apolíticos?
hablando de esto entraría mucho contexto a otras cosas, pero la ley lo dice que él tiene mando en las Fuerzas Armadas. Todo presidente se supone que tiene el mando con las Fuerzas Armadas, pero estas Fuerzas Armadas están así con él. Y no se ve bien, la verdad, no se ve bien ante una sociedad que está adolorida, resentida por todo lo que ha pasado últimamente en el país. Y no se ve mal, no se ve bien, perdón, esto, lo que las Fuerzas Armadas estén súper ligadas al presidente. Hay personas de las Fuerzas Armadas que ya no están ahí y ellos se han salido por las irregularidades que están pasando en las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? O las quieren matar o las culpan de delitos que quizás no tienen nada que ver, pero como saben algo, quieren arruinar la vida de estas personas. Pero bueno, ahí nos quedaríamos con los bloques del 267 al 277 en la Constitución de la República. Espero verlos pronto y fue un gusto haber compartido con ustedes esta definición de videos. Los saludó Alejandro Deras. Esto es Visión Política HN.